Buen día. Hoy estaré presentando el entregable 3 del curso de matemáticas. Soy la estudiante Trujillo Rojas María Claudia. Mi carrera es administración. El problema nos plantea la siguiente situación. Es que en una empresa se ha decidido ofrecer asesoría técnica y soluciones a medida. De acuerdo a ello, se quiere saber la precisión para realizar mecanizados, por lo que nosotros somos aprendices, bueno, en este caso yo soy aprendiz y formaré parte de esta empresa y tendremos que resolver las situaciones planteadas. Lo que nos plantea primero es que el mecanizado comprende un conjunto de operaciones, ¿no? La cual se realiza para productos semi-elaborados como lingotes, tochos u otras piezas. Esta es una de las piezas, ¿no? Como se logra apreciar. Base a esta pieza es que vamos a resolver las siguientes interrogantes. Resolución del problema. Nos pregunta primero, ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Primeramente, teníamos esta pieza, ¿no? No teníamos la primera medida que le he puesto A, medida A, en la cual la he hallado sumando simplemente la base, ¿no? Que es 4 más 2 más 12 más 2 más 4 igual 24. Luego, para hallar la diagonal B, simplemente he usado teorema de Pitágoras, ya que si podemos visualizar en esta parte, se forma un triángulo rectángulo, un ángulo de 90, ya, faltaría la hipotenusa. En este caso, que es B. Realizamos y nos sale que B es 8,25 milímetros, claro. Luego hallamos la circunferencia, es decir, estas son semi, pues. Y simplemente las he juntado y formo un círculo, una circunferencia completa. He utilizado la fórmula para hallar el perímetro del círculo, o sea, en total, el cual sería 2pi por radio. La radio de este círculo es 4. Porque es todo el diámetro, sería 8, realizamos y sale 4. Bueno, luego reemplazamos 2 por 3,14 por 4, igual 6,28 por 4, el perímetro es 25,12. Y como solo te pide aquí en la figura la semicircunferencia en ambos lados, se divide entre 2, tenemos lo que es C. 12,56. Ahora sí hallamos el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Sumamos todas las partes, reemplazo y me da que el perímetro es 117,62 milímetros. Y esta vendría a ser la respuesta a la pregunta A. En cuanto a la pregunta B, ¿cuál es el área total de la pieza mecanizada? Para hallarlo necesitamos saber esta fórmula que es de el área total de la pieza mecanizada es igual al área del cubo, al área del cilindro y al área del prisma. Los estamos desglosando en 3 partes, porque aquí podemos observar un cubo, aquí el cilindro y esta prisma trapezoidal. Primero hallamos el área del cubo, el cual es 6 por lado al cuadrado. Reemplazamos, tenemos que el lado del cubo, aquí está, es 24 y cada lado 24 al cuadrado. Nos saldría 3.456 milímetros al cuadrado. Luego hallamos el área del cilindro con su fórmula. Área del cilindro es igual a 2pi por radio, entre paréntesis radio más altura. Tenemos la altura, bueno, aquí está techado, 24 y el radio que sería 4, porque el diámetro es 8. Y se reemplaza los valores que acabo de mencionar y obtenemos 703,36 milímetros al cuadrado. Para hallar el área del prisma trapezoidal es esta fórmula, área del prisma trapezoidal. Es 2, entre paréntesis, base mayor más base menor sobre 2, cierra paréntesis, por altura más perímetro de la base menor, bueno, que sería la primera cara, por altura de todo el volumen del prisma trapezoidal. Como no sabemos primeramente el perímetro, lo hallamos, ¿no? De la base menor, el cual nos da por respuesta 44,50. Aquí he puesto igualmente las medidas. Luego ya pasamos a resolver lo que es el área del prisma trapezoidal. Ya no considero los dos porque se anulan. Solo sería base mayor más base menor por altura más perímetro de la base menor por altura. Ahora sí se reemplazan los valores. La base mayor es 16, la base menor es 12 por la altura de este trapecio, que es 8 más 44,50, que vendría a ser todo el perímetro por toda la altura general del prisma trapezoidal, 24. Se resuelve primero los paréntesis, luego la multiplicación por 8 de multiplicaciones. 224 más 1068 es 1292 milímetros al cuadrado.
Ahora, hallamos el área total de la pieza mecanizada, que eso es lo que nos pide el problema. Ya tenemos todo lo que nos pide para poder hallar el área total. Sería el área total de toda la pieza mecanizada igual al área del cubo menos el área del cilindro más el área del prisma trapezoidal. Reemplazamos con los valores que obtuvimos anteriormente y el cual vendría a ser 3456 el área del cubo menos, abre paréntesis, el área del cilindro 703,36 más 1292, el área del prisma trapezoidal. Restamos y nos da por respuesta el área total de la pieza mecanizada, el cual es 1460,64 milímetros al cuadrado. Bueno, ahora nos plantea si duplicamos las medidas de esta misma pieza mecanizada. Aquí he pasado ya simplemente a duplicar. Sí, aquí se puede apreciar que 24, 48, 8 por 2, 16, 25,12, 16 y así sucesivamente con todas las medidas que tenemos. Simplemente por 2 todo. La primera pregunta que nos plantea: ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Bueno, para ello tenemos el perímetro de la primera pieza mecanizada, el cual es 117,62 milímetros. Para hallar ahora de la vista frontal, simplemente se suman todas sus partes. Como ya lo había duplicado, fácilmente se obtiene 235,24. No necesariamente puedes sumar así, simplemente al multiplicar 117,62 por 2, porque lo estás duplicando, igualmente te sale 235,24 milímetros. Ahora, aplicamos la regla de 3 simple directa, porque te está pidiendo aquí el porcentaje y el perímetro, son 2. Es directa porque igualamos a x con 235,24 milímetros por 100% y dividimos 117,62. Bueno, a multiplicar nos va a salir 23.524 entre 117,62, dando como respuesta 200% exacto. Por lo tanto, como te pide en cuanto aumenta, se resta 200% menos el porcentaje anterior que teníamos como dato, menos 100%, dándonos como resultado 100%. Por lo que la respuesta es que el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada aumenta en un 100%. Lo que quiere decir es que esta se ha duplicado. De todas formas ya teníamos como base el que todas sus medidas se iban a duplicar. Y por ello es que sale la respuesta. Este es para la pregunta 4. Pregunta D, también se duplica sus lados, como podemos observar. 8 a 16, 24 a 48. Y así sucesivamente con todas las medidas. La pregunta D nos cuestiona: ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Bueno, aquí ya no nos pide el perímetro, ahora nos pide el área. Ya no he agregado las figuras. Sería área total igual al área del cubo menos el área del cilindro más el área del prisma trapezoidal. Bueno, esta es de la primera pieza, el cual nos da como respuesta 1460,64 milímetros al cuadrado. Aquí hallamos el área total de la nueva pieza mecanizada, porque es ya la duplicada. Y solo reemplazamos con las nuevas medidas, que son el doble del anterior. Mientras que en el anterior teníamos aquí 24, ahora es 48. Aquí teníamos como altura del círculo 4, ahora es 8. Al igual que todas las siguientes medidas. Resolvemos la ecuación. Aquí nos da 13.824, esta primera parte, y lo que está entre corchetes se va desglosando de poco. Primero lo que son los paréntesis. Ya tendríamos del área del cilindro al multiplicar, el cual sería 2813,44 más el área del prisma trapezoidal, que es 5168. Al sumar el área del cilindro más el área del prisma trapezoidal nos da 7.981,44. Ahora solo pasamos a restar y nos da como respuesta 5.842,56 milímetros cuadrados. Igualmente utilizamos la regla de 3 simple directa, igualamos a x
con 5.842,56 milímetros por 100% entre 1.460,64, dándonos como respuesta multiplicar 584.256 entre 1.460,64, el cual da 400%. Igualmente, como nos pide en cuánto aumenta el porcentaje, restamos nuestro porcentaje de la nueva pieza mecánica, 400% menos de la primera que teníamos, que es 100%. Igualamos, dándonos como respuesta 300%. Bueno, esta sería la respuesta a la pregunta, ¿no? El área total de la pieza mecanizada aumenta en un 300%. Y podemos saber que una de las razones es porque se multiplican todas sus medidas, se duplicaron. Y bueno, como dato, si dividimos 5.842,56 milímetros cuadrados entre 1.460,64 milímetros cuadrados, nos da como respuesta 4. Y ya por ende se puede decir que el área total de la primera pieza mecanizada se aumentó en 4, es decir, que se cuadruplicó. Eso sería todo. Muchas gracias y recuerde que el futuro está en nuestras manos.